Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que tiraban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como roca, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo pongan a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré, fieles del Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos.
Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando el modo de arrestar a Jesús con engaño y darle muerte, pero decían: No durante las fiestas, podría dominarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y lo derramó en la cabeza de Jesús. Algunos comentaban indignados: ¿A qué viene ese derroche de perfume? Se podría haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. y regañaban a la mujer. Pero Jesús replicó: Déjenla, porque la molestan. Una obra buena ha hecho conmigo, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. En verdad les digo, en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se hablará de lo que ha hecho para memoria suya. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quiere que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos, diciéndoles: Vayan a la ciudad, les saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y en la casa donde entre, digan al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Les enseñará una habitación grande en el piso de arriba, aquí acondicionada y dispuesta. Prepárenlo allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer fue él con los 12. Mientras estaban a la mesa comiendo, dijo Jesús: En verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro. ¿Seré yo? Respondió: Uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron, y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos se escandalizarán como está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite,
iré delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó. Aunque todos vayan, yo no. Jesús le contestó. En verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron a un huerto que llaman Getsemaní y dijo a sus discípulos. Siéntense aquí mientras voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo. Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Y adelantándose un poco, se postró en tierra pidiendo que si era posible, se alejase de él aquella hora y dijo. Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Volvió y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro. Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velen y oren para no caer en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, pues sus ojos se cerraban de sueño y no sabían qué contestarle. Volvió por 3ª vez y les dijo. Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles. Al que yo besé, es él. Pretende conducirlo bien a su jefe. Y en cuanto llegó, se acercó y le dijo. Rabí. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo arrestaron. Pero uno de los presentes, desenvainando la espada de un golpe, le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo. Han salido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. A diario les estaba enseñando en el templo y no me detuvieron, pero que se cumplan las Escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, cubierto tan solo con una sábana. Lo detuvieron, pero él, soltando la sábana, se escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote y se sentó con los criados junto al fuego para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban. Pues aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban. Y algunos, poniéndose en pie, daban testimonio contra él diciendo.
Nosotros le hemos oído decir, yo destruiré el templo edificado por manos humanas, y en 3 días construiré otro edificado por manos humanas. Pero ni en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote se puso en pie en medio e interrogó a Jesús. ¿No tienes nada que responder? Esos de estos cargos se presentan contra ti. Pero él callaba sin dar respuesta. El sumo sacerdote lo interrogó de nuevo, preguntándole: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó: Yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, diciendo: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: ¡Profetiza! Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: También tú estabas con el Nazareno, con Jesús. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que dices. Salió afuera a la entrada y un gallo cantó. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes: Este es uno de ellos. Y él volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que habláis. Y enseguida, por segunda vez, cantó un gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3, y se echó a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno se reunieron y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: No contestas nada. Mírale cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les contestó: ¿Queréis que suelte al rey de los judíos? pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes alborotaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Qué hago que te llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho ese hombre? Ellos gritaron más fuerte. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Lo vistieron de púrpura,
le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. ¡Salve, Rey de los judíos! Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron el manto de color púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Y a un tal Simón, natural de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, que al regresar del campo pasaba por allí, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero estaba escrita la causa de su condena: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: lo consideraron como un malhechor. Los que pasaban lo injuriaban, haciendo muecas y diciendo: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él, diciendo: Aún no se ha salvado, y así mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y veamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y a la media tarde, Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani. que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? algunos de los presentes al oírlo decían: Míralo, ya no hay días. y uno echó a correr y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo: Dejad, a ver si viene días a bajar. y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas, nos ponemos de pie. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión, que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando él estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, noble senador, que también aguardaba el reino de Dios. Armándose de valor, se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya, y llamando al centurión, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José,
observaban dónde lo ponían. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. En este domingo, que correspondería al sexto domingo de Cuaresma, iniciamos la Semana Mayor, la Semana Santa, con la celebración del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Y como todos los años, hay una, diríamos, doble realidad, aparentemente paradójica. De un lado, los ramos, la aclamación gozosa del Señor con el hosana al Hijo de David, al Rey que viene, y el contraste con la contemplación de la pasión y muerte del Señor. Y yo les decía en días pasados, esto que ahora estamos contemplando es, diríamos, la preparación ya intensiva, última, para poder celebrar el misterio del solemne Tríduo Pascual, para el cual nos estamos preparando en este tiempo de Cuaresma que terminará antes de la tarde del jueves, es decir, hoy también es Cuaresma. Y se nos quiere preparar, porque tal vez muchos de nosotros se nos están pasando estos 40 días y todavía no notamos ni experimentamos nada que sea distinto a lo que siempre hacemos, y pueda ser que nuestro corazón no esté bien dispuesto al Tríduo Pascual. Y entonces estos días de Cuaresma, hoy, mañana, el martes santo, el miércoles santo y la mañana del jueves santo, son para que podamos, a veces como esos estudiantes descuidados, prepararnos antes del examen, porque se han pasado los meses y no hemos prestado atención a todo lo que se nos viene diciendo. Y claro, el Señor, que nos conoce mejor que nosotros mismos, nos regala a través de la Iglesia esta celebración. Y el primer punto que quisiera justamente es comentar la celebración. ¿Qué idea tienen ustedes de celebración? ¿Ustedes alguna vez han celebrado algo? ¿Qué es sus cumpleaños? ¿Qué algún aniversario? ¿Qué celebran ustedes y qué celebra el mundo? Y ahora contemplemos qué celebra la Iglesia en el misterio de Cristo. Y la diferencia es radical. En las celebraciones del mundo, todo aparentemente tiene que ser solo bueno. Todo tiene que ser bonito, mejor todavía todo gratis. Pero en la celebración del misterio de Cristo, para el cual nos estamos preparando, en el misterio pascual, nosotros celebramos la muerte de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Celebramos la muerte del inocente. Alguien diría, pero esta gente está loca. ¿Cómo va a celebrar la muerte de un inocente? Yo no sé si ustedes han tenido esa oportunidad y esa experiencia, pero hay ocasiones en la vida de las personas y las familias donde en medio de los preparativos para una celebración se instalan las sombras de muerte. Y yo les voy a compartir una experiencia personal, que es justamente la que ocurrió en mi familia, porque el día en que nos preparábamos para celebrar el cumpleaños de mi señora madre, falleció mi hermano mayor.
Y entonces, de manera imprevista, absolutamente inesperada, y entonces todos los preparativos se tuvieron que suspender, porque en la experiencia humana, muerte y celebración no son compatibles. Y entonces la pregunta es, ¿por qué en la iglesia celebramos el misterio de la pasión y de la muerte de Jesucristo? Y la respuesta breve es, porque la muerte no es la última palabra. Jesucristo ha resucitado y ese es el misterio que sostiene la creación entera y la vida de cada criatura humana. Si nosotros no nos damos cuenta que ese es el misterio que vamos a celebrar, claro, no vamos a experimentar la alegría pascual. La alegría que significa que ni siquiera la muerte, lo peor que le pueda pasar a cualquier criatura humana, a cualquier familia, a cualquier pueblo, nada hay que sea más grande que el amor de Dios, que es más fuerte que la muerte. Y eso es lo que se nos ha revelado en Cristo Jesús. Y por eso, en la lectura de la Pasión del Domingo de Ramos, nos detenemos en la muerte de Jesús. No se nos ha dicho nada sobre lo que pasó después y la resurrección, que lo veremos en los días posteriores. Y claro, la pregunta que uno se tendría que hacer, pero entonces, si la última palabra no es la muerte, ¿por qué nos detenemos, entre comillas, morbosamente viendo en el dolor, el sufrimiento del inocente? Y la respuesta es que el misterio de la cruz, cuando el Señor es sido elevado en alto, atrae a todos hacia Él, pero tal vez nosotros no nos sentimos atraídos por el misterio de la cruz. Y la pregunta tendría que ser, si es que ese fuera el caso de alguno de ustedes, de alguna persona que ustedes conocen, ¿por qué el misterio de la cruz no me atrae? Claro, nosotros en Lima, en el Perú, tenemos de alguna manera un signo muy especial, porque nosotros en nuestra ciudad, en el Perú y en muchos lugares, tenemos ese signo que es la imagen del Señor de los Milagros, al que la siguen miles, decenas de miles y millones de personas a lo largo de los siglos. Y entonces tenemos que ver por qué me puede atraer el misterio de la cruz, para entender por qué en el Domingo de Ramos contemplamos la pasión del Señor, que volveremos a contemplar en el Viernes Santo. Y la respuesta breve nuevamente, porque de esto se ha predicado y se podría hablar días, horas enteras y no acabar, citando a tantas personas santas que a lo largo de los siglos de la Iglesia nos han enseñado, podríamos decir brevemente, en la cruz el mundo es juzgado. En la cruz nuestra mundanidad es juzgada. En la cruz tengo que acercarme al juicio que el amor extremo de Jesucristo realiza en cada criatura humana que se acerca a este misterio. ¿Y qué significa eso? Si el Señor nos dice que no viene a juzgarnos, sino a salvarnos. Y es que justamente nosotros tenemos que escuchar al Señor, pero no queremos escuchar, como estos niños acólitos, apenas empieza la predicación, entran a la sacristía y no tienen que hacer, pero se tienen que dar vueltas.
Claro, eso es un desplazamiento físico, pero a estas alturas probablemente ustedes también, divagando, pensando cosas, ya están desconectados. Ya están pensando en las musarañas y ya están diciendo, este cura habla más de la cuenta y no nos dice lo que queremos escuchar. ¿Y cómo es que aparece ese juicio en estos personajes? Cada uno de nosotros tendría que hacer el ejercicio y anotar persona por persona que aparece en la lectura de la Pasión del Señor, este año en la versión del Evangelio de San Marcos. Y tendría que anotar cada personaje: Caifás, el Sanedrín, Pilato, Judas, Pedro, los discípulos que se duermen, la gente que se burla, el cireneo, las mujeres al pie de la cruz, el centurión, los guardias, y etcétera. Y también, por supuesto, Jesús, y también, por supuesto, María. Y entonces uno tiene que preguntarse, yo a lo largo de mi vida, actualmente, no actúo como ninguna de esas personas. Y si es que alguien temerariamente diría, yo no me parezco a ninguno de esas personas, yo soy como María. Claro, lo único que significaría es que esa persona no se conoce, no tiene todavía la capacidad de examinarse. Y si es que no tiene la capacidad de examinarse, no va a descubrir que el misterio de la cruz es juicio, porque nosotros no amamos como el Señor ama. ¿O ustedes aman como el Señor ama? ¿Ustedes perdonan como el Señor perdona? Si alguno de ustedes nuevamente pensara, yo sí amo y yo sí perdono como el Señor ama y perdona en la cruz, yo diría, o esta persona nuevamente ha perdido la conciencia y no se examina, o de repente estamos ante un santo y yo quisiera que al final de la misa se acerquen, porque realmente tenemos que empezar la causa de canonización. Lo que va a ocurrir es que no somos así, y vamos a poner solamente algunos ejemplos porque no los quiero adormecer hasta la medianoche. Veamos algunas cosas más grotescas, las burlas al Señor. ¿Ustedes alguna vez se han burlado del Señor? Claro, tal vez ustedes dirán, gracias a Dios, nunca me he burlado. Puede ser que algo así haya en algunos corazones, pero ustedes nunca han visto algunas de esas bromas en relación a religiosas, religiosos, sacerdotes, la iglesia, porque el mundo quiere bromear de todo. Nos han tenido en su colegio, entre sus compañeros de trabajo, personas que hacen chistes y bromas de Dios o de la iglesia. ¿No se han quedado callados ante esas bromas? ¿No han esbozado una sonrisa? Lo más probable, cada quien sabrá y el Señor también, es que sí. Y diríamos, esas serían un tipo de burla. Pero les voy a decir otro tipo de burla, que es, diríamos, tal vez más común. Ustedes no han hecho nunca una fila de penitentes para confesarse y no han ido a confesarse y decirle al sacerdote que actúa en persona a Cristo, Padre, me arrepiento de ese pecado, me duele el corazón, y no han vuelto la siguiente semana con el mismo pecado, y al cabo de las semanas ya ni siquiera quieren confesarse. ¿Ustedes creen que eso no es una burla?
¿Y por qué se produce esa burla? Porque no amamos como el Señor nos ama. Por eso pecamos. Y así podríamos seguir repasando cada una de las acciones. Tal vez para que se despierte en este personaje que aparece solo en San Marcos. Dice que cuando capturan a Jesús, todos lo abandonan y uno iba cubierto con una túnica y lo quieren atrapar y lo agarran de la túnica y ese tiene que huir desnudo. ¿Ustedes conocen a alguien así? ¿Alguien que ha perdido sus vestiduras? Claro, para eso hay que entender que eso no se refiere a las vestiduras para cubrir nuestra desnudez física. Eso se refiere a la gracia bautismal, que todos nosotros, por nuestro pecado, no una vez, sino muchas veces, perdemos, nos escondemos de Dios y nos escondemos de Dios en el mismo templo, como nos decía el Evangelio según San Juan, capítulo 12, en el tercer domingo de Cuaresma. Es decir, hermanos, si uno se pone a hacer ese listado que les aconsejo que hagan y empieza a ver cada uno de esos personajes y ustedes se miran con esos personajes, se van a dar cuenta que no somos ni tan diferentes, y es más, somos muy parecidos a todos esos personajes, incluido al que nos puede parecer peor, que es la figura de Judas. La gente a veces cree que Judas está lejos, cree que Judas es un personaje del pasado, pero hasta que yo no descubro que yo soy Judas, entonces no puedo tener ese examen y entonces mi corazón no se va a levantar, no voy a poder alcanzar la vida nueva del resucitado. Y claro, con esto termino, hermanos, pero ¿cómo que nosotros somos como Judas? Nosotros no hemos vendido al Señor, dirán ustedes, como Judas que lo vendió por monedas de plata. Claro, ahora nosotros lo vendemos por otras cosas. Ustedes no han dejado un domingo de venir a misa porque querían ver el fútbol, porque había algún espectáculo, porque hacía mucho calor, porque hacía mucho frío, porque tenían otras cosas que hacer. O, igual o peor, que han venido a misa pero están casi como misa de difuntos, de cuerpo presente, y salen de la misa igual que lo que vinieron. Eso es justamente lo que pasó con Judas. Estaba con el Señor, había recibido la ordenación episcopal, había recibido la Eucaristía, pero Judas tenía su corazón cerrado, porque Judas creía que sabía más que el Señor. Y ustedes dirán, pero yo no creo que sé más que el Señor. Algunos creen que sabe más que Jesucristo. Claro, cuando uno le dicen eso, no, yo jamás. Pero cuidado con eso. ¿Qué pasa si yo escucho los evangelios, contemplo la Sagrada Escritura y hay cosas en la Sagrada Escritura que rechazo, que me parece que es una exageración, que me parece que es muy radical, que me parece que es una cosa del pasado y ya no es presente porque ya ahora estamos en el siglo XXI? Ya tenemos otra mentalidad, como conversábamos, ahora tenemos inteligencia artificial que piensa por nosotros. Y claro, si alguien así pensara, no solo, hermanos, con el mayor respeto, somos iguales que Judas, sino incluso peores,
porque Judas no sabía plenamente que Jesucristo era Dios. Judas no tenía plena conciencia del plan de salvación y de la manera como el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios bendito, como dice Caifás, nos va a salvar. Pero nosotros, probablemente sin excepción, queremos una salvación que no pase por la cruz. Porque la cruz nos espanta que podamos enfrentar dolor, sufrimiento, nos espanta que podamos tener diferencias entre nuestros seres queridos, nos espanta el que pueda un ser querido partir, y más si parte experimentando un dolor o las injusticias humanas. Porque nos parece que el Señor no es justo, nos parece muchas veces que el Señor no ha vencido, nos parece que no es rey. Y mucha gente ahora cree que el Señor ya no tiene poder, que el Señor ya no actúa, como me decían algunos, que está durmiendo, no le importa lo que nos pasa. Y este tiempo es para que nosotros podamos renacer, y la manera de renacer es darnos cuenta justamente que estamos muertos o medios muertos, porque nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad en muchos aspectos se ha acomodado al mundo, como esos miembros del Sanedrín que pactan con los romanos, con los fariseos y los escribas, que entre ellos eran enemigos. Vamos a pedirle al Señor que viene a salvarnos, que nosotros descubramos todas esas infidelidades y abramos nuestro corazón para que Él nos cure, nos sane, porque su corazón abierto mana torrentes de misericordia, y podamos decir con ese centurión: este verdaderamente es el Dios bendito, el Hijo de Dios, que viene ahora una vez más manso y humilde, y nos disponemos a acoger. Que así sea.